Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. No recuerdo una clase tan concurrida en el aula B1 del edificio de Irigoyen. La verdad que es un gusto que la convocatoria haya tenido, digamos, tanta respuesta. Evidentemente entendemos que todos vinieron y vinimos a escuchar a Juan, así que yo voy a hablar 2 minutos. Darles la bienvenida a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que no sé si la conocían, si todos habían entrado a este edificio. Es un edificio nuevo, tiene 1 año aproximadamente, y la verdad que vino a solucionarnos un montón de cuestiones que tienen que ver con las clases, con el día a día de la universidad. Igualmente está bueno que sepan que en este contexto de economía actual estamos pasando por momentos difíciles, y que así como tenemos todos estos espacios áulicos, digamos, no tenemos espacios administrativos, y dentro de poco vamos a tener que estar ocupando el espacio de arriba, que va a ser un muy lindo comedor universitario para poner las oficinas abiertas, porque tenemos que dejar otro edificio que estamos alquilando. Pero bueno, vinimos a escuchar a Juan hablar de otros temas. Vino en esta fecha, el 2 de abril, así que hay toda una componente que tiene que ver con Malvinas, con los 42 años de Malvinas, y me parece que para una universidad pública nacional charlar los temas que tienen que ver con la soberanía son importantes. En ese sentido, yo quiero simplemente una única reflexión de esta situación. Las universidades tenemos que ser espacios para discutir estas problemáticas que nos importan a nosotros por el lugar geográfico que ocupamos, por la importancia geopolítica del Atlántico Sur. Y si no lo discutimos en una universidad, ¿dónde lo vamos a discutir? Yo escucho a veces gente que dice que la universidad se politiza porque discutimos estos temas, se politiza porque tratamos de discutir un modelo de desarrollo del país. Si no lo discutimos acá, ¿dónde? Yo creo que el tema de la ciencia neutral ya sabemos que no funciona hace por lo menos 100 años. Así que tenemos que con nuestros chicos, nuestras chicas, discutir estos temas ampliamente, mostrar toda la diversidad de posturas al respecto, pero sacar, digamos, conclusiones propias a partir de las cosas que vivimos en este territorio. Creo que el pensamiento situado en la forma de pensarnos, que en Tierra del Fuego muchas veces no nos pensamos, dejamos que nos piensen desde otros lugares, y eso no está bueno. Así que esta universidad, por lo menos lo que cree, lo que creemos, y en el día a día trabajamos para eso, es generar un pensamiento propio. Generar un pensamiento que después pueda discutir con la centralidad de Buenos Aires y rediscutir algunas ideas que pueden tener a veces desde los 3.000 kilómetros que nos separan. Y me parece que eso es importante, y es importante también que nos hagamos cargo de eso, ¿no? Porque puede ser que quizás nos consulten a veces y no tengamos pensado cómo queremos desarrollarnos, para dónde queremos ir, qué queremos hacer y qué no. Y eso también es, digamos, culpa nuestra en ese caso, si no tenemos una planificación, un modelo que discutir cuando vamos a discutir con el poder central de la Argentina. Más allá de que todos sabemos con el mapa bicontinental que el centro de Argentina es Ushuaia. Eso creo que está claro, por lo menos para todos los que estamos acá. Y bueno, nada más que eso. Bienvenido, Juan. Bueno, a mí me tocaba presentarles a Juan. ¿Cómo voy a presentarles a Juan? Ustedes. Lo importante para nosotros en este momento es lo que anda circulando por ahí, que es lo que vinimos a encontrarnos entre todos, que es la esperanza, que es lo que significa Juan. Vamos a hablar de quién es Juan, de qué hizo Juan, de qué lo trajo hasta acá, todo el trabajo que tiene hecho. Creo que hay un montón de cosas escritas sobre eso, que pueden encontrar ahí en la web donde se encuentran todas las cosas, pero lo importante es lo que hace en nosotros Juan. Juan viene y organiza esto, ¿no? Que para nosotros, los que vivimos acá, sabemos qué significa esto. Que esté hasta allá y más allá. Que los compañeros de allá estén tratando de escuchar. ¿Se escucha? Bien. Eso es lo importante. Organizar la bronca, para eso vinimos.
y construir la alternativa. Es lo que va a proponer Juan. Vinimos todos porque Juan significa eso, la esperanza hecha carne para todos nosotros. Y la verdad que no hay nada más que decir que eso, lo que cada uno de nosotros siente al estar acá, encontrándose con un otro, compartiendo esto que nos pasa, que es muy malo, que tenemos mucha bronca, que no sabemos cómo traducir, y eso de traducirlo tenemos que traducir en construcción, compañeros. Tenemos que traducirlo en hechos. Y para organizar eso, miren Juan. Gracias Juan por estar acá, por acompañarnos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Por ahí, los compañeros que están de prensa, si se sientan, así puedo ver a los compañeros de atrás. Ahí. Vamos a hacerle un lugarcito acá al compañero. Bueno, ahí los veo bien. ¿Cómo estamos? Es un día hoy contradictorio para nuestro pueblo. Un día contradictorio, y yo aprendí, me imagino que acá habrá algunos compañeros, compañeras que tienen fe, otros que son agnósticos y otros que son ateos. Yo aprendí algo del Papa Francisco cuando no era Papa y nos ayudaba en un momento muy jorobado en Buenos Aires, en la Organización de los Trabajadores Cartoneros, que frente a las contradicciones, y vaya si hay contradicciones hoy en nuestro país, y si hay contradicciones en esta provincia, y si hay contradicciones en esta ciudad, que frente a las contradicciones hay dos abordajes que nos llevan por mal camino. Uno es quedar entrampado en las contradicciones, que es la parálisis de estar permanentemente en forma masoquista y autodestructiva, peleándonos con el de al lado, criticando al que tenemos enfrente, paralizados porque no podemos encontrar una salida de esas contradicciones, de ese internismo que nos quita la potencia para transformar la realidad. Y hay otra forma tan perniciosa, o peor, diría, que es hacerse el boludo con las contradicciones. Y esa forma de hacerse el boludo en general sucede cuando la cosa anda bien. Cuando la cosa anda bien uno se hace el boludo. Acá no pasa nada, está todo joya, no hay ninguna contradicción, todo. Y cuando la cosa anda mal y se pone probada, a veces es más fácil quedar entrampado en la contradicción que hacernos cargo y buscar ese otro camino que es sintetizar esa contradicción en una posición superadora. Y este es un día contradictorio y no hay que hacerse el tonto con esto, porque efectivamente, bueno, valga la salvedad que también es el Día Internacional de las Personas con Autismo, que es algo que hay que tenerlo presente porque vivimos sin lugar a dudas una pandemia de salud mental en todo el país, y sé que acá es doblemente grave por las condiciones climáticas y por las características particulares del territorio. Pero hoy es un día en el que por un lado tenemos el heroísmo de nuestros combatientes, de nuestros soldados, sobre todo del pobrerío, como me dijo el loco Chávez, que es uno de los héroes, que resistió en una trinchera hasta que se le acabaron las balas, un chaqueño que ahora vive en Río Grande. El heroísmo de esos pibes, y al mismo tiempo los genocidas en la plaza, rodeados de pueblo, y un pueblo que
por amor a su patria, bancó una causa, y de una junta que, traicionando a su patria y a los propios combatientes y a su pueblo, supo mejor masacrar a embarazadas, a trabajadores, supo secuestrar y suprimir la identidad de un montón de pibes y pibas, que dirigir dignamente el conflicto. Y sobre esta contradicción no hay que hacerse los tontos, porque las Malvinas son argentinas y los desaparecidos son 30.000. Y de esa no nos tenemos que mover un centímetro. Ni un centímetro. Honremos entonces a los 30.000 y a los héroes de Malvinas, luchando todos los días, en la isla, en el continente, por una patria justa, libre y soberana. Honrémoslo como decía Lolo Chávez también, me gustó como lo dijo, siendo combatientes de la patria grande con la fuerza de la paz, la fuerza de las ideas, la fuerza de la militancia, la fuerza de los más débiles, porque el poder tiene las armas, tiene el capital, tiene los medios de comunicación hegemónicos, y nosotros lo que tenemos son nuestras ideas, nuestra capacidad de organizarnos, y sobre todo algo que está un poco devaluado en estos tiempos, que son nuestros valores morales, nuestros valores humanos. Y si nosotros, que no tenemos ni la plata, ni las armas, ni los grandes medios de comunicación, no somos consecuentes y no logramos establecer un nexo de coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, cada día nos vamos a ir degradando un poco más como campo político, como movimiento nacional. Y pelear por una patria soberana en este momento y en este día, además del indeclinable reclamo por nuestra soberanía territorial sobre las islas, implica no dejar, o por lo menos oponer una resistencia tenaz y organizada a la usurpación y la invasión permanente, una invasión permanente tal vez menos perceptible, una ocupación constante de nuestra patria que se viene profundizando en estos meses, pero que viene de antes. Y no nos faltan ejemplos. Nos metieron un radar británico. Sigue estando y sigue funcionando. No es verdad que no funciona más. Acá nomás. Hay un señor que se llama Lewis, que tiene una estancia en una zona de seguridad nacional y otra estancia en otra zona de seguridad nacional. Y podría dar una enorme cantidad de ejemplos que seguramente ustedes conocen de lo que está sucediendo con nuestra soberanía política y nuestra independencia económica, que es desde luego un prerequisito para la soberanía política. Yo soy de los convencidos de que no vamos a encontrar una verdadera independencia si no somos la proyección en el presente de los sueños del libertador San Martín, de Bolívar,
de Artigas de construir una patria grande, una Latinoamérica unida, y soy un convencido de que no hay proyecto local sin proyecto provincial, que no hay proyecto provincial sin proyecto nacional y que no hay proyecto nacional sin proyecto latinoamericano, y eso es una de las cosas que quiero transmitir con mucho énfasis, porque desde las periferias, como se dice, aunque efectivamente estemos en el centro geográfico, objetivamente estamos en el centro geográfico de la Argentina, no así en el centro geográfico de la Patria Grande, que está un poquito más arriba. Estamos en una periferia, desde el punto de vista del poder. Y las periferias tienen sus periferias. Cuando vas a la montaña, hay otras periferias de la periferia. Y desde abajo y desde la periferia se ve mejor, y todo aquel que por el simple hecho de vivir en las 15 cuadras de la City porteña o cerquita de ellas, en mi caso soy un poco porteño, un poco patagónico, un poco bonaerense, fui cambiando de lugar a lo largo de mi vida. Si soy un referente nacional es porque estoy cerca de donde están los medios de comunicación. Es decir, hay una lógica que nos va a costar mucho revertir. Esto viene a colación de la cuestión del federalismo que ahora también me voy a referir, ¿no? Y del federalismo, del centralismo, del localismo, etc. ¿Y por qué digo esto de que no hay posibilidad hoy en este mundo de una soberanía efectiva sin patria grande? Me remito a las pruebas. El momento de mayor ejercicio de la soberanía en nuestra patria, en la Argentina y en Latinoamérica, fue en el año 2005, cuando con Hugo Chávez, que ahora es mala palabra y no se lo puede nombrar, gloria y honor a Hugo Chávez, que nos recordó el sentido histórico de la patria grande, con Lula, con Néstor Kirchner, con Pepe Mujica, con Evo Morales. En una combinación de pensamiento geopolítico continental, de un bloque de pueblos que entendían la necesidad de su unidad, de un bloque de gobiernos que entendían la necesidad de su unidad, y de la gente en la calle, pudimos decirle no al ALCA. ¿Se acuerdan del ALCA, del carajo? Bueno. Y esa fue una gran victoria. Fue una victoria que abrió las puertas de los momentos de mayor prosperidad del siglo XXI. Creo yo, por lo menos de la recuperación democrática hasta acá. En la Argentina y en otros países. Un acto de soberanía y una definición valiente de decirle que no al poder real, de decirle que no a los proyectos imperiales, que abrió las puertas de una perspectiva mejor para nuestros pueblos. Y hoy estamos frente a un ALCA 2.0, con características distintas, aunque algunas no son tan distintas. Es decir, con un componente muy, muy fuerte de nuevas estructuras de poder anónimas vinculadas a los fondos de inversión, que hoy son accionistas de las principales empresas nacionales y que son los que están detrás de las pujas por la privatización de todo lo que es común y todo lo que es público, y de una presencia bochornosa del Estado norteamericano en nuestra política interna. Bochornosa. Con la presencia del director de la CIA en la Argentina, con la próxima venida de Laura Richardson, que parece que es una mujer muy simpática, es una general de 5 estrellas, viene a defender los intereses militares norteamericanos, no ayudarnos. A veces parece que somos pelotudos.
con una escena dantesca hace 2 semanas que pasó desapercibida, en la que la Dirección General de Aduanas, Administración General de Aduanas, firma un convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano. Y un hombre muy simpático y muy hábil, que hace muy bien su trabajo de defender los intereses norteamericanos, que se llama Mark Stanley. Esto, entre paréntesis, no lo digo para hacer autobombo, sino porque fue también un ejercicio pedagógico que hicimos durante la campaña electoral. Estos embajadores tienen un mecanismo de cooptación de dirigentes políticos, sociales, sindicales, académicos, científicos, judiciales. Y cada vez les sale más barato porque además la vocación de colonia que hay es tremenda. Es tremenda. Evita decía, se entregan a los amos de la oligarquía por un banquete, unas monedas o una sonrisa. Ahora ni el banquete. Con un llamadito, el tipo le dice a la secretaria, llama al candidato tal, llama al ministro tal, llama al juez tal, que vengan a las 4:30 de la tarde a la embajada norteamericana y vamos a ver cómo los engrupimos. Y cuando llegó ese llamadito a nosotros, que ya habíamos oficializado la lista con Paula Balmedina, nos pusimos a pensar qué hacíamos. Entonces, claro, yo era candidato a presidente, Paula era candidata a vicepresidente, no ejercíamos funciones públicas, pero hay un representante de un estado extranjero que quería conversar con nosotros. Entonces, le enviamos una carta que hicimos pública, diciéndole que con mucho gusto lo recibíamos en territorio argentino, no en territorio norteamericano, que es la embajada. Con una agenda abierta y avisándole de antemano que íbamos a hacer público absolutamente todo lo que se hablara. Cosa que efectivamente hicimos en un documento que todavía está publicado. Y que la verdad fue una conversación muy instructiva, porque en un momento de la conversación el embajador, estamos hablando particularmente de la cuestión de un tema que a ellos los obsesiona desde tiempos de Perón, que es nuestro desarrollo nuclear. Ustedes saben que el desarrollo nuclear en la Argentina es de avanzada y que había una inversión china para hacer una nueva planta, Tucha. Aunque realmente nuestro principal proyecto estratégico es el CAREP, que es un reactor modular, que es muy, muy seguro, son energías limpias, pero estaba esta inversión. Casualmente, una compañera de Argentina Humana, que es la que dirige nuestros equipos científico-técnicos, que es Adriana Serkis, que es la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, me había instruido un poco sobre el tema, porque yo de energía atómica mucho no sé. Pero algo me imagino, algo leí. Y el tipo está obsesionado. El único momento en el que él se saca es cuando... Señor, ¿qué problema tiene usted con que haya una inversión para una planta de energía nuclear? Ya tenemos un par. Y yo no sé si en una amenaza o... no sé en carácter de qué me dice, si los chinos hacen esa planta va a explotar. No sé si me lo dijo porque la calidad de las construcciones chinas era muy mala. No sé si me lo dijo porque era una expresión de deseo. No entendí muy bien. Pero me quedé pensando, ¿qué me habrá querido decir este hombre? Bueno, ese hombre, cuando se firma el convenio, desde luego está presente, dice una cosa que es muy expresiva de la situación que estamos viviendo. Dice, bueno, este convenio nos va a permitir gestionar mejor nuestros recursos. Primera persona del plural. Y no creo que ese pronombre inclusivo no creo que se refiriera a los argentinos particularmente. Y
Entonces hay un AICA 2.0, que nosotros le decimos así porque es como una regla mnemotécnica, para tener algunos conceptos y recordarlos. A por agua. Y el agua no es solamente el acuífero guaraní, que es muy importante, sino que el agua es el mar argentino, son nuestros recursos piscícolas, todo lo que tiene que ver con cosas que pasan acá. Recién hablaba un poquito con el rector sobre este tema del centro, las periferias. Miren, si hay un nodo estratégico en la Argentina, si hay un lugar que las distintas versiones de imperialismo y de neocolonialismo, palabras que tampoco se pueden decir más porque son palabras viejas, pero ¿cómo es esta historia? Te ponen un radar, te afanan todo y no se puede hablar de imperialismo, de neocolonialismo, inventemos otra palabra, pero lo que efectivamente está sucediendo es que las famosas venas abiertas de América Latina, que decía Galeano, están más abiertas que nunca. Y acá están pasando estas cosas, en el territorio que ustedes habitan. Por algo tenemos, por ejemplo, por primera vez en muchos años, la presencia del premier británico de Cameron en las Malvinas, y encima la canciller tiene la desfachatez de decir que se enteró por los medios de comunicación. Su primera chamba de diplomática, entonces, bueno, se va enterando, se van aprendiendo de a poquito, es la curva de aprendizaje. Bueno, se enteró por los medios de comunicación. Y después sacó un tweet, y ese fue el fin de la película. Fin, como dice ahora. Por algo están mirando tanto acá. La L de Alca, volvemos a Alca, es por el litio, las tierras raras y los minerales. Nos afanan todo. Todo. Ni siquiera sabemos cuánto nos afanan. Porque los barros salen en bruto. Simple declaración jurada. No tenemos ni la más remota idea. Lo que sí sabemos es que nos afanan todo. La C es por los combustibles y la fuente de energía. Fíjense que hay también una obsesión por la cuestión de YPF. En otro acto de soberanía, que más allá de cualquier crítica a las tácticas políticas, uno tiene que reconocer, porque es nuestro deber, nuestra compañera Cristina y nuestro compañero Axel nacionalizaron, devolviéndolo a la Argentina, una parte de la soberanía que le habían robado. Y caro les costó hasta ahora. Pero los combustibles no solamente son... La Vaca Muerta está absolutamente colonizada, con un control muy poco riguroso, tanto desde el punto de vista ambiental, como desde el punto de vista de la distribución de los frutos de la tierra, que yo sepa, salvo que alguien tenga otra teoría, geológicamente los creó Dios, y desde el punto de vista de las ciencias naturales fueron producto de la evolución geológica del planeta. Es decir, no son de todos. Y nuestra Constitución dice que son de las provincias, lo cual tiene sus bemoles, ¿no? Nos hicieron una trampita con eso, pero bueno, de eso hablaremos después. Y la última, agua, litio, combustibles, es de alimentos. En el país de las vacas, los pibes nuestros no pueden comer carne. En el país del trigo, los pibes nuestros no tienen pan. En el granero del mundo,
tenemos 40.000 comedores populares de los que se alimentan 3,5 millones, 4 millones de personas, y ahora no se alimentan porque otra señora que encontró su primera chamba con Milei, llamada Peto Velo, decidió que darle de comer a los pibes era un curro y cortó el abastecimiento de alimentos a los comedores de todo el país, incluyendo los de acá. Y lamentablemente nuestros compañeros, en algunos casos, que gobiernan a nivel provincial o a nivel local, con honrosas excepciones, no se estarían dando cuenta que están vacíos los comedores, que están vacíos los merenderos y que hay pibes que no están comiendo. Esa invasión silenciosa sobre nuestros recursos, nuestros bienes comunes, o como se los quiera llamar, tiene consecuencias graves en el presente y en el futuro. Y no hay una estrategia del campo popular, o por lo menos no hay una estrategia consensuada dentro del campo popular para cortar la sangría que atraviesa las venas de nuestra patria niña, como decía Marechal, y de la patria grande. Entonces, cuando pensamos en la soberanía, estos elementos tienen que formar parte de la discusión. Hay otros, pero estos son elementos centrales. ¿Y por qué no sucede que... Porque yo conozco gente acá en esta ciudad, conocí en esta provincia, gente muy inteligente, gente muy capacitada. Y en cada rincón de nuestra patria, porque ese privilegio de tener micrófono en la ciudad de Buenos Aires y de ejercer la representación política, genera una obligación. Eso pasa a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial. Y la obligación es venir a poner la trucha y hablar con los compañeros en cada rincón del país. Cosa que no sé por qué los dirigentes, muchos dirigentes, no hacen, y tampoco sé por qué no se los reclamamos. Y entonces la base está, como decía ese director técnico. Pero ¿qué pasa? Hay una parálisis de miedo y especulación permanente. De miedo porque cuando se plantean propuestas alternativas que toquen alguno de estos intereses, y la respuesta es brutal. Para cualquier dirigente social, sindical o político, es brutal. Automáticamente te convertís en un ladrón. Automáticamente te convertís en lo peor. Entonces, habrán visto que la Nación nos honró, particularmente a mí, pero también a la compañera Fernanda Miño. Es una compañera que asumió un cargo público viviendo en Villa La Cava, que efectivamente nosotros promovimos porque creemos que, como decía el comandante, la pobreza se soluciona transfiriendo el poder a los pobres. Asumió, realizó una tarea extraordinaria en la que administró fondos importantes, pero que, para que tengan una idea, después voy a hacer una pequeña digresión sobre eso, son equivalentes a los beneficios fiscales que obtuvo en un solo año el señor Caputo en esta provincia. 150.000 millones de pesos. Por eso cuando te dicen 150.000 millones de pesos, vos decís, esto es una fortuna. Bueno, esta es la que Caputo obtuvo como beneficio fiscal. Ahora, después voy a decir algo para que no se entienda bien a qué me refiero. Pero es una comparación válida porque
Bueno, entonces, digo, esta compañera administró de manera excepcional una funcionaria que funciona, que viene de abajo, que sigue viviendo en la villa, que su gran crimen, según el diario Clarín, es comprarse un auto modelo 2012. Encima lo ponen. Tipo, ya que mienten todo el tiempo, mientan un poco más y pongan un 2 y digan que es modelo 2022, no sé. Bueno, se lo compró además con una indemnización del marido que tuvo un accidente. Bueno, cosa tremenda. Tapa, 2 tapas de Clarín, 3 tapas de La Nación. Para nosotros, los que venimos de la lucha social del 2001, etc., y toda la vida militamos contra esto, seguro que hay muchos acá, que nos digan estas cosas en La Nación o que nos persiga Comodoro Pi, es un elogio. Es una señal de que estamos en el buen camino, es una caricia al alma. Que cada vez que sale Milei, para nosotros nos fortalece. Jauretche decía, cuando tenés dudas sobre algo, lee La Nación y hacé lo contrario. Bueno. Ahora, es paradójico, pero una posición de estas características en gran parte de nuestra dirigencia es: este pibe está loco, este pibe está loco, no entiende cómo funciona el mundo. Puede ser que algunas cosas no entienda, pero conozco la historia de las luchas políticas y sociales del pueblo argentino, y si no se enfrenta al poder, no se obtiene nada para la gente. El poder no suelta nada. El poder, por su propia naturaleza, particularmente el poder económico, y no es un problema moral, es un problema de cómo funciona la lógica del capital, no suelta nada de onda. Entonces, si no hay una vocación de enfrentar al poder real, no hay una vocación real de transformación. Acá no hay ningún genio que tiene la táctica extraordinaria para hacer una armonía entre intereses contradictorios. Acá hay que saber cuáles son los intereses que se defienden. Y cuando defendés los intereses de los de abajo y de los del medio, y no los del 1% de arriba, vas a sufrir, te la van a hacer difícil. También otra cosa que la historia enseña, digo, para los que tienen esta idea de cierto pragmatismo que termina siendo confundir convicciones con conveniencias personales o grupales, es que, y si lo sabrán las juntas militares, ¿no?, Roma no paga traidores. Los usan como forros, les hacen hacer todo tipo de crímenes contra su pueblo, y después cuando no lo necesitan más los tiran. ¿Cuánto de eso hemos visto? Es muy probable que eso le pase al señor que nos gobierna hoy. Una vez que haga el trabajo sucio, si nosotros se lo permitimos, que implica la aplicación de este ALCA 2.0 y de lo que Rodolfo Walsh llamaría un plan de miseria planificada. Lo de Walsh es interesante porque en la carta a la Junta, cuando le habían matado a la hija, habían torturado a sus compañeros, él mismo iba a morir. Pocos días después de esa carta, fíjense la diferencia. Nosotros nos sacan en los diarios, nos puteará algún copito, qué sé yo, cosas así. Bueno, la verdad que a veces tenemos miedo gratis. Walsh decía, aún en ese contexto de persecución en serio, de asesinato, de las cosas más, los crímenes más aberrantes que se puedan hacer contra una persona, contra un pueblo, contra un sector, el tipo decía, en el punto 5 de la carta, después de describir las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos, el compañero decía, pero la verdadera víctima de este plan siniestro, la verdadera víctima, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos más graves, son los millones que sufren la miseria planificada.
la conciencia de un hombre que, siendo una víctima directa del terrorismo de Estado, comprendía que el problema no era su situación como militante, que el problema era la situación de nuestro pueblo, sobre todo de los más pobres, que ahí radicaba el sujeto histórico, que era objeto de las ambiciones de los sectores de poder económico y de los intereses coloniales. Qué distinto hoy que tenemos una tendencia tan marcada al egocentrismo y la endogamia política, ¿no? Como que el sujeto político son los políticos, los dirigentes. Pero lamentablemente estas agresiones, estos ataques, el lawfare, la fake news, el periodismo de guerra, generan parálisis y generan miedo. Y frente a ese miedo hay que organizar, efectivamente hay que organizar la bronca. Hay que organizar la bronca de abajo para arriba, porque yo les digo, compañeros, compañeras, yo estoy relativamente cerca de los centros de poder, les puedo asegurar que el que espera que venga de la alta dirigencia una solución mágica espera en vano. O viene de abajo para arriba o no viene. Y en esto también quiero ser muy claro digo, si, para que nadie interprete mal, a Cristina le pusieron un revólver a la cabeza. A mí no. Entonces, para los que la queremos a Cristina, esto de andar siempre lloriqueando a ver qué hace Cristina es un problema. Una cosa es, hay una frase que se dice mucho en política que es, se decía, no sé ahora si se dice, sin Cristina, no sé, no, con Cristina no alcanza, ¿cómo es? Eso, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Es una frase de mierda. Les voy a explicar por qué es una frase de mierda. Porque, primero, es objetivamente falsa. Se puede ganar una elección sin Cristina y Cristina puede ganar una elección. No hay ninguna... Eso es mentira. Políticamente es mentira. Pero además es una frase inmoral desde el punto de vista político. Inmoral. Es una frase que revela la pérdida de conciencia política. El cambio de conciencia política por un tacticismo permanente, ¿no? La táctica, la cosa chiquita. Lo que pasa con Cristina es que no se debe pretender borrarla de la historia por el bien que hizo al pueblo argentino. Esa es la realidad. No es que no se puede, no se debe. Y ahora voy a decir la parte que por ahí no les va a gustar tanto. O si ella ve el video no le va a gustar a ella. Sí, Cristina no se debe olvidar su rol, lo que hizo por el pueblo, pero tampoco hay que ser alcahueta. Y acá viene algo que es tremendo, que me pasa en muchos lugares, que sobre todo en lugares de la patria que quedan lejos del Instituto Patria, es que se quejan del centralismo porteño, pero después agachan la cabeza de manera tan ruin. Loco, no hay que ser tan chupamedia. Hay que... En la mala se ven los amigos, efectivamente, pero hay que tener pensamiento propio. Yo me imagino que los que están acá, que por algo están acá, no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, estoy en disidencia absoluta con que nuestros últimos 3 candidatos a presidentes
oficiales hayan sido uno más de derecha que otro. Scioli, Alberto, Massa, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y si tengo que discutir con Cristina por eso, discuto con Cristina por eso y mantenemos el pensamiento propio, porque haber gobernado para el pueblo, haber jugado la vida por el pueblo, tampoco te hace infalible a la hora de elegir gente. Y de hecho, la gente que se elige desde Buenos Aires tiende a desviarse fácil. No estoy haciendo ninguna ilusión. No, después lo ves. Entonces, y bueno, la tercera fue la vencida. Y la tercera nosotros dijimos, no, esto no va. No va. Estuvimos un año haciendo campaña para el candidato a ser abogado. Era algo parecido a lo que podía representar Cristina. Sube un video, se lo bajan al video. No, nos enteramos que el candidato es Massa. No, señor. San se acabó. Entonces vamos nosotros, vamos por afuera, con otro partido, vamos por adentro. ¿Y qué es lo que quiero transmitir con esto? Que no podemos naturalizar las formas de representación política que no están respaldadas por una trayectoria de lucha consecuente a favor del pueblo y de la patria. Y hoy esto es más importante que nunca, miren. Y hay que decírselo a todos los compañeros dirigentes de cualquier nivel de la vida pública, social, sindical, política local, provincial. La que no pone los ovarios, el que no pone los huevos. Ahora cuando las papas queman, no lo votamos. No lo votamos. No lo votamos. Porque si no, se valida cualquier cosa. La especulación permanente. Entonces esto es como me decía un gobernador. Una cosa llamativa. No voy a decir el nombre porque no corresponde, pero no, nosotros andamos como un submarino y levantamos el periscopio, vemos cómo está y bajamos. Mirá. Claro. Bueno, ¿sabés cuál es el problema, hermano? Que mientras tanto nos estamos quedando sin patria, mientras tanto nuestro pueblo está padeciendo hambre. Entonces, si no peleamos ahora, después a llorar a la iglesia. La contracara de esto es que los que no pelean ahora, los que no se plantan ahora, bueno, después nuestra militancia no tiene que dejarlo pasar. No tiene que dejarlo pasar. Las correlaciones de fuerza no son hechos de la naturaleza. Las correlaciones de fuerza se cambian luchando. Si no, permanecen siempre de la misma manera. ¿Y cuáles son los terrenos de lucha y de resistencia que tenemos hoy? Bueno, el primero, que es un poco el que estoy hablando, es la lucha política, frontal contra un proyecto de miseria planificada y de entrega de la patria. Lucha política frontal contra el gobierno de Milei, Villarroel, Caputo, Sturzenegger. Y esto implica plantear claramente que nosotros, este proyecto político, económico, cultural, queremos que fracase. Y si nos dicen jinete del fracaso, bienvenido. Queremos ser los jinetes del fracaso de este proyecto de hambre. Queremos que fracase. Porque el triunfo de este proyecto es el hambre de nuestros pibes. El triunfo de este proyecto es la privatización de lo común. El triunfo de este proyecto es la entrega de la patria. Entonces queremos que fracase. Con las herramientas que nos da la Constitución. Con las herramientas que nos da el derecho legítimo a la protesta. Y si te dicen golpista, compañeros y compañeras, si te dicen golpista, decile al que te lo diga, mirá Villarroel. Si hay alguien que está esperando que caiga Milei y Villarroel, ¿querés buscar golpistas? No tenés que ir muy lejos, andá a la presidencia del Senado que ahí la tenés, pintadita de cuerpo entero. La vigilia de Río Grande.
Bueno, ese es un campo de resistencia. Otro campo de resistencia es el legislativo, las leyes, que efectivamente fue importante, y en eso hay que reconocer el rol de los gobernadores, haber volteado la ley ómnibus. Fue importante. La verdad que los gobernadores de la Patagonia tuvieron un rol importante en eso. Y eso hay que reconocerlo. Como también hay cosas que hay que criticar, pero eso hay que reconocer. Fue importante el rechazo en el Senado al decreto de necesidad de urgencia, que sigue vigente. Porque falta diputado. Pero viene lenteja la cosa, ¿eh? Viene lenteja. Entonces, hay que decirle al compañero gobernador, a los legisladores que representan esta provincia, ese DNU se tiene que caer. Porque ese DNU, y bueno, ustedes saben, hay que sacar de la banca. Pueblo chico, infierno grande, nación. Bueno. A los traidores. Entonces, ustedes saben, y si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie. Yo no sé quién es, francamente, no sé quiénes son los diputados nacionales de Tierra del Fuego, no me acuerdo. Pero si lo supiera, no sé, no conozco, no los voté. Ustedes los votaron. Bueno, algunos lo habrán votado, porque algunos lo habrán votado. Bueno, a ustedes los representan. Ninguno votó, ahora se hacen todos los kilos. Bueno, por lo menos, díganle el DNU. A ver, derogación de la ley de dominio nacional sobre las tierras rurales. Está hecha para la Patagonia, particularmente para Tierra del Fuego, esa derogación, ¿eh? Le van a afanar cada hectárea de tierra a ustedes. A todos y todas, pero particularmente a ustedes. Y así podríamos seguir con un montón de artículos del decreto de necesidad de urgencia vigente. Pero hay una cosa que hay que prestar mucha atención y que es también está la trinchera judicial, que hay que usarla, aunque los jueces sean recontragarcas, estén adornados el 90%, algunos por el gobierno nacional, otros por... hay que presentar los amparos para pedir la suspensión de las cosas, porque cada tanto salen. Por ejemplo, ¿cuánto pagan el boleto colectivo acá? ¿Cuánto pagan en Río Grande? ¿Saben por qué? Porque el intendente presentó un amparo y ganó. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer. Lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. Pero hay otro elemento que es el más importante, el segundo más importante, porque va el corazón, más importante que el político, que el judicial, que el legislativo. Porque el corazón de la miseria planificada, el objetivo fundamental para la destrucción absoluta de nuestra soberanía es la dolarización. Y la dolarización solamente se puede conseguir si destruyen la masa salarial del pueblo argentino. La masa salarial del pueblo argentino está constituida por los sueldos de los trabajadores del sector privado, de los trabajadores del sector público, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular o de los que están en la informalidad, de los trabajadores y trabajadoras pasivas y pasivos, los jubilados, por lo que se llama salario indirecto, que son los servicios públicos, salud, educación. Es decir, solamente pueden dolarizar si logran profundizar algo que les viene saliendo bastante bien, que es la confiscación. Ellos que son fanáticos de la propiedad privada y su artículo número 1 en el Pacto de Mayo que quieren hacer, que ojalá que no vayan los gobernadores de la Patagonia a firmar ese vergonzoso copy-paste del Consenso de Washington. Su artículo número 1, que es el artículo número 10 del Consenso de Washington, porque les cambiaron el orden, ¿viste? Son vivos. Copiaron, pegaron, pero les cambiaron el orden. Es respeto irrestricto a la propiedad privada.
La propiedad privada de las mayorías populares es fundamentalmente su salario. Y te afanaron el 30% del salario, te confiscaron el 30% de la propiedad privada. A cualquiera de los que está acá. Bueno, si logran seguir confiscando la masa salarial del pueblo argentino, dolarizar es muy fácil. Porque los pesos que hay no valen nada. El mecanismo de confiscación de la propiedad privada de las mayorías populares del pueblo argentino fue la devaluación / inflación. Y el mecanismo para revertir eso es la lucha contra los despidos, la lucha por los salarios, la lucha por los cooperativistas, por el salario social complementario, la lucha por el presupuesto educativo, la lucha por el presupuesto universitario, por la salud pública, la lucha contra todas las formas de licuación de la masa salarial del pueblo argentino. Y esa lucha también es responsabilidad del conjunto de los compañeros y compañeras militantes y del conjunto del pueblo argentino, no solamente de los dirigentes. Y en esto, de nuevo, otra salvedad. Los primeros, porque las cosas hay que reconocerlas también, los primeros que salieron fuertemente a enfrentar las medidas de ajuste del gobierno fue el Movimiento Obrero Organizado de la Argentina. Y el Movimiento Obrero Organizado de la Argentina, el movimiento de trabajadores, que incluye a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a los trabajadores manuales y los trabajadores intelectuales, te guste más o te guste menos su dirigencia, es la columna vertebral de cualquier proyecto de país. Sin los descamisados, sin los cabecitas, sin los trabajadores, no hay movimiento nacional, no hay movimiento popular, y hay que volver a reivindicar su rol en las luchas de hoy y de siempre. Si todavía hoy tenemos algún derecho laboral, es porque los compañeros del movimiento obrero lograron que salga su amparo. Entonces, este plano de la resistencia social, sindical, ciudadana contra la licuación de los ingresos de la masa salarial, que tiene que ver con esto que me dejan los compañeros de Parques Nacionales, que tiene que ver lo que me cuesta. Ahí están los compañeros de Parques Nacionales. Los quiero mucho, los conozco mucho, sé el trabajo que hacen. La forma de privatizar nuestros parques es vaciar la Administración de Parques Nacionales de sus trabajadores. No les quepa la menor duda de que hay un plan atrás de eso. Pero lo mismo pasa con el presupuesto universitario. Y ahí veo que hay compañeros del Centro Estudiantil, unas primeras Frente Estudiantil. Y ahí también, como en los mejores momentos de lucha y de resistencia de nuestro pueblo, estoy convencido y tengo una esperanza profunda en un resurgimiento del movimiento estudiantil argentino que salga a enfrentar a este gobierno entreguista en defensa no solo de la universidad pública, sino del conjunto del pueblo. Pero hay un plano que es todavía más importante, aunque está vinculado con los demás. Y que tiene que ver, vamos a ir con un tercer eje del plan político, económico, social y cultural que están llevando adelante. Hablamos de miseria planificada, hablamos de la ECA 2.0, y esto tiene que ver con la batalla cultural que ellos invocan permanentemente. Y que efectivamente la dan. ¿Y cuál es el centro? ¿Cuál es el punto, el corazón de lo que ellos quieren destruir en su batalla cultural? La identidad solidaria del pueblo argentino. El sentido de la justicia social como una marca identitaria de nuestro pueblo que trasciende al campo nacional y popular, que trasciende a los que son de izquierda, o a los que están en una organización social, o a los peronistas, que está extendido como cultura en nuestra patria.
y que solamente se puede dar esa batalla. No se puede dar de muchas formas, pero la mejor forma de dar esa batalla es hacer lo contrario. Me imagino que todos habrán visto esa cosa dantesca de tipo que es el presidente de nuestro país riéndose de un nene que se desmaya y que se cae. No. Nosotros al que se cae lo levantamos. Si es un pibe que tiene hambre y se cae, lo levantamos. Si es un compañero que está en una situación de salud mental, que está en consumo, lo levantamos. Si es alguien que se quedó sin techo, lo levantamos. Esa es nuestra identidad como pueblo. Levantar al que se cae. Si perdemos eso, perdemos todo. Nada de lo demás sirve. Entonces no lo perdamos. No lo perdamos. Yo hablaba antes de que me trajo algún problema, y bien que me lo trajo, porque efectivamente les decía que yo soy un poco patagónico, un poco bonaerense, un poco porteño, pero lo del porteño tiraposta te queda, ¿no? Es casi, es como una enfermedad crónica. Entonces en algún lado, claro, para pelearme con Caputo, dije esto de la empresa de Caputo y régimen de promoción industrial y qué sé yo. Bueno, pues compañeros me dijeron, che, fíjate cómo lo planteas porque ni muy ni tan. Y lo estudié un poco mejor. Acá lo hablé con algunos compañeros de Río Grande que están acá presentes, con compañeros de Ushuaia. Y yo ponía antes el ejemplo de estos 50 millones de pesos por trabajador que recibe Caputo, no como una ejemplificación de que hay que sacar el régimen de promoción industrial, sino como un ejemplo de la doble vara que existe. Es decir, son liberales con la de los pobres, pero son proteccionistas con la de ellos. Es raro. Ahora, fíjense qué distintos que somos nosotros. Que ellos, para destruir políticamente y para licuar el poder adquisitivo de nuestro pueblo, y como dijo Sturzenegger en el Council of America, que fue, lo dijo con mucha claridad, para que triunfe este proyecto, dijo, hay que ahogar económicamente a los grupos de interés. O sea, el problema de los grupos de interés somos todos nosotros. Son las provincias, las universidades, las organizaciones sociales, el movimiento obrero. Entonces, crearon una nueva forma de narrativa política que, si me permiten el neologismo, el rector tal vez lo pueda incluir dentro del lenguaje universitario, es la currificación. Currificación. Todo es un curro. La universidad es un curro. La ciencia es un curro. El cine nacional es un curro. El arte es un curro. Las organizaciones sociales son un curro. Las cooperativas son un curro. La integración urbana es un curro. La agricultura familiar es un curro. Parques nacionales es un curro. La lucha contra la discriminación y la xenofobia es un curro. Todo es un curro. Los derechos de la mujer son un curro, los derechos humanos son un curro. La de derechos humanos ya era de Macri. Tenía el copyright Macri. Los enfermos de cáncer son un curro, pero tremendo. Los remedios del PAMI son un curro. El PAMI es un curro. Todo es un curro. Los derechos colectivos LGBT. Vale. Podemos hacer una lista de todo lo que es un curro y uno mira la lista y dice, che, pero yo pensé que estos eran derechos. No, no curros. Ahora, la currificación es la fase superior del Lilita carrioísmo. Porque Lilita encontraba corruptos por todos lados. Algunos tenían razón y otros no. Pero veía a uno que no le gustaba y era parte de una especie de superestructura mafiosa sinárquica galáctica, ¿no? Pero era una persona o un grupo de personas, no era
la política pública en sí. El cambio cultural que ellos están generando es que ya no es un curro, por ejemplo, la integración urbana, la urbanización de los barrios, digamos, no es un curro el funcionario. No es que Grabois, Miño o quien sea son unos corruptos. No. La política es un curro. Porque si no, no se entiende. Si ahora la administran ellos, que son eficientes, honestos y probos, ¿por qué destruyen la política? ¿Por qué desfinancian en un 97% el Fondo de Integración Sociourbana, dejando a los vecinos de los barrios populares sin la posibilidad de tener acceso al agua, a la luz, las cloacas, que se logró en 4 años hacer obras en 1.500 barrios populares? 250.000 mujeres pudieron hacer una pieza más en su casa. Ahora, si lo administró mal, yo la digo de rebote porque no fui funcionario y la verdad es que en nuestra teoría de la organización hay que transferir el poder a los sectores populares, armar equipos técnicos, planificar, y después eso tiene que seguir su curso, no tiene que responder a una orga política. Eso es un problema serio. Pensar que el Estado tiene que responder a una orga política es un problema muy serio. Es una desviación profunda en nuestro campo. El Estado tiene que responder al conjunto del pueblo. Una política pública tiene que responder al conjunto del pueblo. Cuando se arma el gabinete en un gobierno local, provincial o nacional, no puede ser la repartija de un botín entre los compañeros de la orga. Eso no puede pasar más. Una cosa es reconocer la necesidad de que la política esté al frente y que no haya una tecnocracia burocrática, y otra cosa es la joda, loco. Y acá yo veo mucha joda. En este municipio veo mucha joda y me rompe las pelotas. Porque son compañeros. Tenemos que discutir, digo, las cosas sin dramatizarlas tanto, pero discutiéndolas en serio. Porque si va a haber un proceso constituyente, la Argentina necesita un proceso constituyente. Nuestro país necesita una reforma constitucional. Pero si nuestros antecedentes provinciales es que toda reforma fue porque alguien quiere reelegirse permanentemente, no vamos a tener credibilidad ante nuestro propio pueblo. Y la próxima, las pocas provincias que todavía no son amarillas o libertarias, las vamos a perder. Eso es lo que yo pienso. Entonces prefiero decirlo ahora y no ahora decir, qué fenómeno el tipo que... No, y después, cuando pierde, pegarle al árbol caído. Porque es bajo hacer leña del árbol caído. Y eso nos pasa siempre que perdemos. Después se hace leña del árbol caído. En el momento, hablaron poquitos, la mayoría cerraba el orto, aplaudía, qué sé yo, y después hacemos leña del árbol caído. Eso lo he visto con Cristina. Cuando Cristina le iba bien, eran todos sobalomo de Cristina, y cuando tuvo problemas, había muchos escondidos abajo de la cama. Y los que no habíamos sido funcionarios, ni sobalomos, ni nada, fuimos de los primeros que pusimos la trucha, de los que fuimos a sacar las vallas que le pusieron en la casa, de los que fuimos a enfrentar a la mafia que la quería matar, de los que la acompañamos a Comodoro Pi. Porque no lo hacemos para ver si recibimos la bendición de un dedo, y eso es lo que tenemos que aprender, a hacer las cosas por convicción y no por especulación, y después bancársela. Entonces, esta idea de que una cosa no quita la otra, ¿no? De no tener un pensamiento binario de o todo que sí o todo que no, o un día es la reina eterna y el otro día es, la verdad que es un lastre. Bueno, eso es una cosa problemática en nuestro campo político. Entonces, cuando hablaba de esta empresa, Mirgor, y de la guita de los beneficios, de ninguna manera planteo
que algo que ha sido positivo para la soberanía nacional, que es una política pública ininterrumpida de 50 años, que ha dado resultados. De ninguna manera digo que eso hay que sacarlo, no, hay que defenderlo. Pero sí digo que hay que distribuir mejor los frutos de ese régimen. Y hoy no se distribuyen bien los frutos de ese régimen. Y me doy cuenta fácil. Me doy cuenta porque yo voy a la montaña y veo que mis compañeros caen en un pozo. Entonces, si hay un beneficio de esa naturaleza, se tiene que distribuir de manera justa en todo el pueblo. Y me contaban los compañeros que se creó un fondo que se llama Fondo de... ¿Cómo era? Ampliación de la matriz productiva. Ampliación de matriz productiva, que tiene como destino otros proyectos productivos que no sean los típicos de la promoción, y además el mejoramiento de la infraestructura, donde hay una torta de guita en un banco en la ciudad de Buenos Aires, calculada en 80.000 millones de pesos, que, oh casualidad, está bajo la órbita del señor Caputo y que no toca el botón para que eso vaya a mejorar la infraestructura, que también tiene que ser la infraestructura, y esto sí puedo hacer una crítica al documento de los gobernadores de la Patagonia, que insisto, me parece muy bien lo que hicieron, de juntarse y plantarse frente a la prepotencia de Milei, es que hay como algunas cosas que se olvidan, por ejemplo, que existen los seres humanos. Entonces, tierra, techo y trabajo, se olvidan. Entonces, nosotros no podemos plantear o pensar que es una buena política, el mal desarrollo. El desarrollo sin tierra, techo y trabajo para todos es mal desarrollo. El desarrollo en el que un 20% de la población vive en condiciones que están fuera de los marcos de la civilización occidental y cristiana, sin agua, sin luz, sin cloacas, mientras a 10 kilómetros hay fábricas de tecnología de nivel internacional que producen componentes para autos que valen cientos de miles de pesos. Hay algo que está mal ahí. Hay algo que está mal. No podés tener la más alta tecnología y a 2 cuadras a un pibe que duerme en el mismo cuarto que sus 5 hermanos. Hay algo que está mal ahí. Y no hay que ser ni cordobés ni patagónico para darse cuenta de que eso está mal. Hay que ser humano. Entonces, hay algo ahí que está mal. Y desde luego también está mal que una empresa beneficiaria de un régimen de promoción industrial que es bueno, tenga gente laburando 1 semana, 2 meses, 4 meses y después la descarte. Esa es la cultura del descarte y eso hay que combatirlo. No se puede naturalizar. Pero como nosotros no somos lo que son ellos, que tiran el agua sucia con el pibe adentro, no decimos hay que sacarlo porque lo queremos cagar a Caputo. Yo la verdad, si el tipo tiene una empresa, da laburo y los frutos de ese trabajo se distribuyen de una manera razonable, aunque sea mi enemigo político, de ninguna manera voy a pensar en destruirlo porque sé que además me llevo puesto 3.000 laburantes. Y yo tengo que pensar en los laburantes. ¿Qué es lo que ellos no hacen? Que piensan en su cabecita loca que sacándole la comida a los comedores debilitan las organizaciones sociales. No, señor, están haciendo padecer al pueblo. O algunos se piensan que a nosotros nos divierte haber organizado miles de comedores. Cuando tuvimos que empezar a organizar los comedores, que fue la gran explosión de los últimos años en la segunda etapa de Macri, y que no cerró ninguno durante el gobierno de Alberto, donde la pobreza creció, para nosotros era retroceder de las cooperativas de economía popular al comedor del 2001, era un dolor inmenso. Porque aparte termina siendo
la ambulancia a un sistema injusto. Pero ¿qué vamos a decir? No, miren, no, la verdad es que no queremos ser la ambulancia, no queremos ser la contención, no le vamos a dar de comer a los pibes. No, eso es un pensamiento que no va. A veces en la política, y me ha pasado, que te dicen eso. Ustedes están conteniendo, ay, ¿qué quieren que haga? Que a mis hermanos, a mis compañeros, no peleen porque tengan el guiso en el plato. U otra que está de moda ahora, en algunos círculos. Y bueno, la gente tiene que aprender lo que votó. Pero no, yo no quiero que mi pueblo sufra. Yo voy a pelear. Aunque lo hubiese votado el 99%, pelearía igual, pero no lo votó el 99%. Lo votó el 30%. Y después hubo un balotaje. Y las cosas se cambian peleando. Entonces, le decía, no tiramos el agua con el pibe adentro, y eso implica que las cosas son perfectibles. Y que creo que todos estarían de acuerdo acá con que el régimen de promoción industrial, que hoy está en boga en términos nacionales, por un montón de factores, es perfectible. Y yo creo que una de nuestras tareas, como luchadores sociales, políticos, como militantes, es pelear una mejor reglamentación de ese régimen aquí y ahora, para que, vieron que algunos hablan de la famosa teoría del derrame, para que derrame un poquito. Derramate una ventana, una cloaca, una chapa, que derrame un poquito. Y creo que es una tarea de todos, porque las empresas tienen la obligación de pagar eso, de hacer proyectos. Bueno, hay que supervisarlos. Y ese control lo tiene que hacer el pueblo. Desde luego, sus representantes políticos en primerísimo lugar, pero también lo tiene que hacer el pueblo. Si no somos conscientes de que hay que reglamentar mejor el régimen de promoción industrial y organizar mejor nuestras instituciones públicas, la escuela pública, el hospital público, la universidad pública, y que eso tiene que sentirlo el pueblo como su derecho, y que está perdiendo ese sentido porque a veces las instituciones le dan la espalda, porque a veces se llenan de hipocresía, porque a veces las instituciones que tienen que bregar por los derechos de las mujeres no bregan por los derechos de las mujeres, salvo por las que cobran un sueldo muy alto en esas instituciones, por las que tienen que bregar por la lucha contra la discriminación y la xenofobia, tan cargada de discriminación y xenofobia, y así sucesivamente. Bueno, esas cosas las tenemos que anotar para no volver a cometer los errores. Y en ese sentido, compañeros, construir la alternativa empieza por tener un plan de desarrollo humano integral y federal, que es nuestro plan quinquenal, que es lo que se hizo en los mejores momentos de nuestra patria, que es tener claramente organizado, sistematizado, establecido de antemano qué es lo que vamos a hacer colectivamente en todos los niveles de gobierno cuando recuperemos el poder público, porque obviamente vamos a volver, lo vamos a recuperar, les vamos a ganar y vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Ahora, cuando le ganemos, sea quien sea, yo estoy subido a la moto, así que si me toca extraordinario. Ahora, si es otro compañero o otra compañera, mira, a mí me pasó una cosa muy simpática en las PASO, que era el equipo de Sergio Tomás. Estaba convencido de que yo no iba. Viste que la gente proyecta mucho. Estaban convencidos de que yo no iba a apoyar la fórmula después de las PASO. Pero además, si vas a la interna y no apoyás después al que gana, sos un estafador, digamos. Y yo quería que gane Massa, no que gane Milei o Patricia Bullrich. Por lo tanto, militamos hasta el último minuto, bastante más que otros ultramasistas,
la boleta de masa. Cosa que me lo reconoció y me lo agradeció y qué sé yo. Pero había una condición. Tenés que, sí o sí, armar el registro único de solicitantes de lotes con servicio y quintas productivas. Y se anotaron 1 millón de familias argentinas para tener un terrenito. Y el compromiso público de que lo vas a hacer. Pero bueno, la demanda estaba organizada, se anotó la gente. Y hay 3 cosas que inventó nuestro pueblo. Muchas cosas más, pero digo, en esta idea de la tierra, el techo y el trabajo. Una tiene que ver con la integración urbana, que no es solamente la urbanización de los barrios populares que ya existen. Es que haya una mínima planificación de las ciudades, de los pueblos, del territorio, para que no tengan que seguir existiendo ocupaciones permanentes. Porque si no hay posibilidad para una familia trabajadora de tener una vivienda propia, a la larga o a la corta, las ocupaciones se producen. Eso es, vamos a decir, geometría, no es sociología. Cuando el espacio se acaba, la gente a algún lado va. Y si eso no está mínimamente planificado, va a lugares que no tienen servicios públicos, va a lugares que no son los más adecuados, y después encima tiene que lidiar, como me contaban los vecinos de acá. Esto es una cosa que francamente no la vi en otras ciudades. Y miren que vi cosas feas. Hay una garita en la entrada del barrio que le dice a una piba que no puede entrar a una mesa y te la persigue y te la caga a palos si entra a una mesa. Yo se lo puedo entender. Yo le pedí que me haga un informe. Lo voy a hablar con el que lo tenga que hablar y si no voy a hacer una denuncia penal. Pero en serio, yo no sé si eso lo hace un puntero, el intendente, quien lo haga, pero eso no se puede hacer, papá. Llevar un bidón de agua, llevar un poco de leña o llevar una chapa es un derecho humano y no hay ningún poder que tenga la legitimidad para impedirle eso a una persona. Si el argumento es que hay gente que tiene los terrenos para revenderlos, o que hay gente que tiene los terrenos para alquilarlos, o que tiene 2 casas, denúncienlos. Pero yo a los que vi, era toda gente humilde, toda gente trabajadora, que había una patota que no le dejaba llevar una chapa para su casa. Y yo por eso doy la vida. Y no me importa un carajo quién esté enfrente. Entonces, eso lo van a tener que arreglar. Eso lo van a tener que arreglar. Porque una cosa es que te digan, no hay plata para las obras. Una cosa es que te digan, no nos alcanza para hacer una conexión de gas, no nos alcanza para hacer una conexión de agua, y ponerle que vaya y pase. Podés subirle un poquito los impuestos a los que nos afanan la merluza, ¿no? Pero bueno, ponele que no querés. Eso me lo dijo un cartonero. ¿Dónde está el gordo? ¿Se fue el gordo? ¿Dónde está Luis? Luis decía, 1 centavo de dólar por cada merluza y resolvemos todo. Tienen que gobernar los cartoneros, loco. Entienden cómo funciona. Bueno, un cartonero presidente y una traba vice. O una cartonera traba. Una cartonera traba que hay. Venimos a la marginalia y estamos con es cierto. Muy bien. Bueno, entonces, esta cuestión que es compleja, la cuestión territorial, que hay que planificarla, y que lo que yo estoy planteando es algo que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo, porque la verdad es que efectivamente hacer viviendas es costoso. Hay que planificar, hay que tener guita, hay que conseguir recursos, pero hacer un lote de 500 metros cuadrados para cada habitante de la provincia o para cada habitante del país, les juro que no es difícil, porque Fernanda Miño, con 2 escarbadientes, hizo 40.000 lotes, se hicieron en 1 año y medio, y se puede hacer. Si no se hacen, es o porque no hay vocación política de hacerlo, o porque directamente les importa un huevo. Y esas son cosas que hay que exigirle. No podemos tener gente sin tierra, no podemos tener gente sin casa en un país como el nuestro. Entonces, la integración urbana es que los que ya viven en barrios populares tengan lo que tienen que tener, y los hijos de todos nosotros, o cualquiera de nosotros que no tenga una vivienda propia, tenga por lo menos el pedacito de tierra para construirlo.
Bueno, esa política tiene que estar. Si no está esa política en el programa de gobierno, no hay que votarlos. Son cosas que hay que decir, no, flaco, te estás olvidando de algo. Está todo bien, tu macroeconomía, tu plan industrial, todo eso está bien, bárbaro. Estamos hablando de casas o de terrenitos. Que cagaste el mercado inmobiliario a la mitad de los propietarios. Sí, y que además son todos bastante socios con los concejales. Pero no importa. Eso es el poder del voto. La otra cosa, la otra T, que tiene que ver con el trabajo. El tema este de que las cooperativas son un curro, de los planes y qué sé yo, miren, nosotros tenemos 45% de la fuerza de trabajo en la Argentina en la informalidad. Y no hay ninguna proyección de ningún economista, de ningún partido político, ninguno, el que tenga una proyección distinta, por favor, me la trae, de que en los próximos 20 años, aún creciendo a tasas chinas, se van a crear empleos en relación de dependencia, con convenio colectivo y salarios que estén por arriba de la canasta básica, suficientes para la absorción de la totalidad de la fuerza de trabajo. ¿Me explico? Lo digo, no hay ninguna proyección de que eso va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Como no hay ninguna proyección de que eso no va a pasar, con todos esos compañeros y compañeras que quedan excluidos del mercado laboral, por la dinámica del capitalismo global o por lo que sea, ¿qué vamos a hacer con esos hermanos y hermanas nuestros? Que son lo que nosotros denominamos trabajadores de la economía popular, para que tengan los mismos derechos que tiene que tener cualquier trabajador. Bueno, nosotros tenemos un planteo, que es el planteo de la economía popular organizada, que tiene que ver con que los compañeros tengan un salario social complementario, que no son los 50 palos que tiene Caputo por cada trabajador. En medio salario mínimo vital y móvil. Para lo que hoy serían 6 millones más o menos de trabajadores y trabajadoras, entre los que están desde los cartoneros hasta algo que es un bochorno, sobre todo un bochorno que en el gobierno anterior no se haya modificado, es que yo no sé si hay acá alguna compañera que se dedique a los cuidados en su casa como único laburo, pero que yo sepa no se lo pagan. Ya Evita decía, hace 70 años, en esa época se usaba el término ama de casa, que toda ama de casa en la Argentina debería recibir el equivalente a un salario mínimo. Eso es, bueno, ahora, esto es una cosa también que hay que tener en cuenta. Si vos vas al INDEC, todas esas compañeras que realizan tarea de cuidado figuran ni como desocupadas, ni como informales, figuran como inactivas. Entonces, después se activan. Hola, soy una persona activa. Y después sí. No, bueno. Hermano, cambia el método, porque esa gente que son compañeras nuestras, que son mujeres de nuestra patria, están trabajando bastante. Y efectivamente, si los que nos toca paternar o maternar lo hacemos mal, no va a haber un futuro muy bueno para este país. Entonces, ese es un elemento que también tiene que estar en nuestro programa político. Ningún trabajador, ninguna trabajadora sin derechos y sin salario. Esa tiene que ser una consigna que hay que hacerle entender a la política, que si todos los economistas de todos los partidos dicen que no hay ninguna proyección en la que se van a generar los empleos suficientes para absorber a la totalidad de la mano de obra disponible, los que se inventaron su propio trabajo, o en la economía de cuidado, o en la economía popular, tienen que tener salario y tienen que tener derechos. No es tan difícil de entender. No son planes sociales, son derechos laborales, y son derechos laborales que tenemos que garantizar para todos nuestros compañeros y compañeras. Entonces, el techo de la integración urbana, el trabajo con la economía popular, ¿no? Como un sector que va junto al sector público, al sector privado, y la tierra. Esta es otra cosa también muy llamativa. No se puede hablar de reforma agraria. No se puede. Pindonga. En la Argentina hay que hacer una reforma agraria sí o sí, porque si no, el país no tiene futuro. Hay que hacer una reforma agraria sí o sí.
Y una reforma agraria implica fundamentalmente rediscutir la macrocefalia de las ciudades principales en términos de población de la Argentina, es decir, una distribución ridícula de la población en el territorio que genera, entre otras cosas, el famoso centralismo, que no solamente es porteño, porque hay otras ciudades grandes que aplastan a los pueblos del resto de sus territorios provinciales, porque siempre hay periferias de las periferias. Entonces nosotros tenemos el 93% de la población en ciudades. 93% de la población en ciudades. Son números que solamente existen en Luxemburgo, en el Vaticano y en algún otro microestado. Solamente 4% de la población es población rural dispersa, es decir, gente que vive en el campo. Y el 3% es población rural agrupada en pequeños pueblos. Bueno. La reforma agraria implica cambiar el paradigma, no solamente en términos de la producción de alimentos y de commodities, que hay que cambiarlo porque hay pequeñas experiencias que lo reflejan. Cuento lo que me enteré, no estoy haciéndole campaña a mi amigo acá, compañero Facundo de Argentina Humana, que es secretario de producción. Bueno, ellos en Río Grande hicieron una empresa de alimentos pública, cosas que hay que hacer, una empresa nacional de alimentos, y empezaron a criar gallinas, 10.000 gallinas, y para pollo y para los huevos. No sé si lo estoy diciendo bien, pero el concepto es ese. Y lograron, en una ciudad intermedia, de población intermedia, y yo ya lo comprobé, porque cuando me dicen algo después veo si no me están chamullando, lograron ponerle un precio de referencia al mercado a la inefable familia Menéndez Betti y toda esta gente de la Anónima, toda esta gente espantosa. Bueno. Y que la gente no tenga que traer el pollo de Entre Ríos para Tierra del Fuego. Es decir, un paradigma donde la producción de alimentos sea de cercanía es una cosa bastante lógica. No es una sanguinaria revolución soviética. Es bastante razonable. Y no puedes hablar de eso. Otra cosa, que es nuestra Constitución establece la preexistencia de los pueblos originarios. Hay 1.600 comunidades registradas en el INAI. Hay que garantizar el territorio para esas comunidades, lo dice la Constitución, no es una cosa que se me ocurrió a mí porque soy bueno. Entonces, dejar de pelear por los pueblos originarios, porque ahora está de moda decir, no, nosotros somos ortodoxos y no nos metemos con temas de progresismo, pero los pueblos originarios, a ver, Perón fue el primer traductor del mapuche en la Argentina, y viene de una familia originaria. Nosotros tenemos que defender por una cuestión de principios los derechos territoriales de los pueblos originarios, de los pequeños productores, de los campesinos, de los chacaros sin tierra. Eso tiene que ser nuestro programa político. Y acá, hablando de ortodoxos y progresistas, rápido, una digresión. Miren, en un momento, durante el gobierno de Alberto, en mi opinión, hubo una sobrerepresentación de un cierto progresismo elitista sin pueblo. Eso es lo que a mí me pareció. Una sobrerepresentación de un progresismo sin barro en los zapatos. Y eso no es bueno, porque eso también tiene un tufillo de hipocresía. Eso que hablábamos antes de gente que con el pico la tiene clarísima y después no puede mostrar un solo hecho concreto en favor de la gente a la que están destinadas las políticas públicas que ejerce. Bueno, eso está mal. Ahora hay otra desviación que es peor. Y que se anda escuchando y que a mí me irrita particularmente porque, sobre todo por mi pertenencia a la Iglesia Católica, por mi religión, nunca estuve muy en el bando progre, nunca fui muy aceptado ahí.
Aunque después me hice mis amigos y mis amigas también. Pero hay una cosa que me revienta y que les pido por favor no se enganchen con eso. Que es el poronga peronista pseudo-ortodoxo que dice no, lo de las mujeres, el derecho de la mujer, el feminismo es una mierda, todo eso es una mierda, no hay que darle bola porque nosotros somos peronistas. No. Mira, claro, con los puntos, con las trabas, con eso siempre perdemos las elecciones. Bueno, claro, después van con Pichetto. Peronista hasta la médula, candidato a vicepresidente de Macri. Miren, la ortodoxia no es ni el machismo, ni el antisemitismo, ni la xenofobia, ni estar en contra de los... Eso no tiene nada que ver con el pensamiento de General Perón. Nada, yo no sé qué libro leyeron de verdad. No lo entiendo. ¿Vieron que está esa canción que dice que cuando nací tenía una foto de Evita en la cocina? Bueno, yo tenía... No sé si una foto de Evita, tenía una foto de Perón con mi viejo y toda la biblioteca y todos los libros de Perón y los leí, si no todos, el 90%. Y la candidata a vicepresidenta, Paula Valmedina, también algo de linaje peronista tiene. No hay en la doctrina peronista ningún elemento de este pseudo peronismo. No, eso no tiene nada, eso es la triple A. Eso es ocanía. No es peronista. Eso es lo que rega. Y se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda. No es bueno eso. No es bueno. Y lo más triste es que se está poniendo de moda con progres conversos. Pero atrás, hace 2 años me corrías con que yo era católico y que no sé qué. Y ahora vos sos el ortodoxo. ¿Cómo es la historia? No se enganchen con eso, porque esa es una forma de aceptar el retroceso cultural en la Argentina. La conquista de los derechos humanos como un valor central en la conciencia de nuestro pueblo tiene que ser innegociable. La conquista de los derechos de la mujer como un valor central en la conciencia de nuestro pueblo tiene que ser innegociable. La conquista de los derechos, para usar una palabra que no sé si es del todo políticamente correcta, pero la verdad no me importa porque lo digo como me sale, de los derechos de las minorías, de todo tipo de minorías, que solamente funcionan cuando las respaldan las mayorías, son conquistas innegociables. No es verdad que perdimos las elecciones por eso. Perdimos las elecciones porque aumentamos 7 puntos de la pobreza en el gobierno anterior, porque bajó el salario. No perdimos las elecciones ni por el movimiento de mujeres, ni por el movimiento LGTB, ni por el movimiento de derechos humanos. A otro perro con ese hueso. Y cuando eso encima viene con un tufillo de Pichetto es re peronista y Axel es un judío progre, me estás queriendo cagar, amigo. Yo te quiero un montón, Guillote, pero a otro perro con ese hueso, sos mi amigo, te banco, pero... Y si encima me traes a un nazi explícito como Cunio, que es nazi, y fue candidato de Macri también, pero me están jodiendo que estos son los peronistas. Y veo compañeros enganchándose con esa pelotudez. Y además hay que empezar a ver currículum, loco, ¿dónde? En los 60, en los 70, ¿dónde militamos? Yo nací en el 83. ¿Pero dónde militaba? Bueno, de eso no hablemos. De eso no hablemos porque ya nos tenemos que enojar, nos tenemos que enojar con la reina y no quiero. Bueno, para ir cerrando, compañeros. La planificación de lo que se hace cuando se llega al gobierno, de los cuadros, de los equipos técnicos, del empoderamiento de los sectores populares y de los sectores marginados y de los sectores oprimidos para que sean protagonistas de su propio destino. La comunidad organizada como centro. Ese es otro problema. Que es que no haya centralidad en nuestro proyecto político de la comunidad organizada. Nuestro campo político nunca fue estadocéntrico. Desde luego, es antineoliberal, es antimercadocéntrico, pero tampoco fue estadocéntrico. Esta idea de que todo se hace desde el Estado no es una idea
nacional popular no es una idea peronista. La comunidad organizada implica las organizaciones libres del pueblo, que son el corazón del movimiento. Organizaciones libres del pueblo que pueden ser desde un club, una sociedad de fomento, nos están apagando la luz, ya termino. Un club, una sociedad de fomento, una organización barrial, un movimiento social. Eso tiene que estar en el corazón, porque eso nos permite avanzar cuando hay posibilidades y nos permite resistir cuando vienen los malos. ¿Ya? Y lo último que les digo, y que es con lo que empecé, la representación política se tiene que parecer un poco más a nuestro pueblo. La representación política tiene que parecer un poco más a nuestro pueblo. Nuestra humilde experiencia, a mí por lo menos me enseñó que es muy difícil. Fue muy difícil promover a una cartonera como Nati Saracho para diputada nacional y es de las mejores diputadas que hay en este país. Y en relación a... Se canta mucho la canción de la juventud peronista, pero cada vez... ¿Saben lo que costó que Ofelia, cuando tenía 18 años, entre en la lista? Después la rompió, pero Ofelia fue la diputada más joven de Latinoamérica. Y costó mucho promover esa representación. Y yo le digo, sobre todo a los pibes que están en la universidad, sub 25, sub 30, no sean mulos de nadie, loco. Tienen que tener representación política, tienen que estar en las listas, tienen que estar en el Consejo Deliberante, tienen que estar en la Cámara de Diputados, tienen que estar. Y las trabas también. Y en ese sentido hay que establecer mecanismos para lograr eso. Nosotros planteamos un mecanismo mínimo, un mecanismo de cupos como había en la época de Perón, que era cupo femenino, cupo sindical, cupo político. Bueno, el femenino ahora se sustituye por la paridad, que es un gran avance, pero tiene que haber un cupo para los sectores populares, empobrecidos y marginados para que tengan acceso al ejercicio del poder político de manera directa y no siempre a través de representantes que somos de otra clase. Eso es una cosa bastante también elemental. Cuando Perón gobernaba, la mitad de los diputados eran obreros y obreras. No hubo cosa más emocionante para mí que cuando Evo me invitó a la asunción de su segundo mandato. Y yo cuando fui ahí, asumía en lo que es el Congreso de ellos, ¿no? Y yo miré, estaba como en un palco, estaba con Norita Cortiña, y miré para abajo y vi los cascos de los obreros, las señoras de pollera del campo, los pueblos originarios con su ropa, todos los que habían sido despreciados, humillados por la política, por los sectores empresarios, ejerciendo directamente el poder, bascando coca, con olor a barrio, con olor a campo. Yo quiero ver así el Congreso, que se la tengan que bancar los de saco y corbata y que aprendan de ellos también. Porque nuestro pueblo y nuestro movimiento tiene compañeros y compañeras de saco y corbata y está muy bien. Tiene científicos y técnicos, tiene militantes orgánicos de partidos políticos, eso está muy bien y tiene que tener su representación. Pero puede ser todo. No puede ser todo para las orgas. Tiene que haber representación de nuestro pueblo, tiene que haber representación de la juventud y tiene que ser obligatorio. No digo obligatorio en las leyes, por lo menos en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no solamente tiene que ser obligatorio lo que dice la ley, que es la paridad de género, que está muy bien. Tiene que ser obligatorio la representación de las diversas realidades sociales y culturales de nuestros pueblos, y ese es un compromiso que sí, yo asumo que en cualquier lugar donde yo esté va a estar garantizada la priorización de los sectores excluidos de la política en los primeros lugares de las listas, como hemos hecho siempre.
Bien, que nos organicemos para que el Plan de Desarrollo Humano Integral tenga su capítulo fueguino, bien organizado, bien armado, porque hay cuestiones que son atribuciones compartidas entre las provincias y la nación, y cuando ganemos, porque vamos a ganar, tenemos que tener claro lo que vamos a hacer en cada rincón de nuestra patria. Les agradezco mucho haberme escuchado este tiempo. Les agradezco mucho el recibimiento. Ojalá podamos hacer muchas cosas, pero por lo menos tengamos claro que ese grito que ha salido de nuestro pueblo, que dice la patria no se vende, se haga carne en nosotros, que vayamos al frente, que lo cantemos y que lo cumplamos. No se vende.